hacer cuando se pierde la esperanza? ¿Cómo salir de ese pozo en donde sea que nos encontremos hoy o que nos toque? Nosotros perdemos la visión, la esperanza de que hay un mañana. La definición de esperanza es esa expectativa positiva de que mañana las cosas van a mejorar, vamos a salir adelante, de que hay un futuro mejor al presente en el que me encuentro o del que estoy allí padeciendo, siendo incomodado, siendo probado. Y si estamos pasando ese tipo de días, la palabra de Dios quiere animarte a que puedas recuperar, que sepas qué hacer en medio de tal situación. Y si es algo que no estás viviendo, es importante que puedas tomar recursos para cuando ese tipo de días lleguen. Hay momentos en la vida en donde pensamos que Dios está ocupado en cosas más importantes, más trascendentes, en donde hay otro tipo de ocupaciones en donde Él pudiera estar allí haciendo lo suyo. Pero mirando nuestra realidad, mirando nuestra necesidad, seguro no está. No sé si te pasó sentirte así, si te ha tocado de cerca ese tipo de ideas. Pero vamos a ver un relato en la Biblia que es un testimonio en donde Jesús viene de Gadara, Él viene de una ciudad en donde hubo un milagro, en donde un endemoniado fue libre, un hombre que vivía en los sepulcros, él estaba allí oprimido, fue libre, toda una cosa tremenda pasó y él va a volver a cruzar el río y se va a encontrar que hay gente que lo está esperando, hay gente que tiene necesidades. Y va a llegar un hombre importante de la sinagoga que es Jairo y va a palabrar a Jesús, le va a decir: Señor, mi hija está enferma, tenés que venir conmigo ya, por favor. Y Jesús se va a comprometer, sumado a que hay muchas personas allí dando vuelta que están compitiendo por la atención del maestro. Va a haber una mujer que va a surgir en medio de esa multitud, de esas distracciones, de esas situaciones múltiples que están llamando la atención de Dios. Y ella nos va a enseñar qué hacer cuando se pierde la esperanza. Veamos, esto está allí en Marcos capítulo 5, desde el 21 en adelante. Dice que Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuánto tiempo? Padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía: si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja
y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces, la mujer que sabía lo que en ella había ocurrido con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Amén. Qué testimonio poderoso de lo que podemos hacer todos, aquellos que nos encontramos o que un día nos encontremos en una situación en donde ya el desgaste, la frustración empezó a cambiar nuestra realidad, nuestras emociones, nuestra vida, nuestro día, nuestra semana, nuestra familia, todo. Esta mujer hacía 12 años, dice la Biblia, que padecía hemorragias y había sufrido por muchos médicos. Ella fue buscando soluciones una y otra vez, fue con la esperanza. Le recomendaban, mirá, anda a tal especialista, tal o cual persona te puede ayudar. Y no había caso. Iba a otro lugar y no había caso. Probá este remedio. Si era de la zona en donde somos nosotros, le habrán recomendado yuyos, ¿no? Probá este yuyo, con esta cuestión, con otra cuestión, mezclala, hace un té, poné esto en tu almohada. No sé, ¿viste lo que hacemos nosotros los misioneros? Cuando alguien te cuenta un dolor, inmediatamente alguien ya está recomendando un yuyo, ¿no? ¿Conocés gente así, no? Yuyera, ¿no? Pero ella ya había probado todo, estaba agobiada, que estaba cansada y allí estaba 12 años en un desgaste económico. Dice que había invertido todo y estaba su condición peor, emocional, agobiada. Cuando hay un problema de salud, toda la vida cotidiana empieza a debilitarse, toda nuestra rutina, que cuando hay salud es propio de tener voluntad, ganas, empuje. Cuando esta no está, empieza a hacer allí estragos en toda nuestra rutina, en nuestro día a día, en las cosas más simples de la vida. Un desgaste estaba esta mujer padeciendo emocionalmente y físicamente. Y por 12 años. Imagínate que a veces nosotros tenemos un problema que dura más de unos días y ya vamos al médico y todo lo que hay que hacer hacemos y queremos que se resuelva ya. Imagínate 12 años. ¿Cuántos acá tienen 12 años? ¿Tenemos alguien de 12 años acá? No de convertido, de vida, ¿no? ¿Tenemos alguna así? ¿No? 12 años, toda una vida para un preadolescente allí, pero desgastada y en esa condición en donde buscaba que la cosa mejore. En cambio, dice el Evangelio que ella empeoraba, que la cosa se iba cada vez a menos. Y nosotros puede ser que nos encontremos en un tipo de situación parecida. Es más, hoy vivimos en una sociedad en donde el desgaste emocional, la presión emocional, continuamente, sea que prendés una pantalla o mirás allí una red social en donde vos solamente sos consciente y bombardeado, víctima de todo lo que no tenés, de todo lo que no te sale, de todo lo que no vas a tener por el corto, mediano y tal vez largo plazo, y empezás a ser allí bombardeado, desgastada por una situación en donde esa ansiedad, esa frustración, no importa la edad que tengas. Esto es en adolescentes, en adultos, es una realidad en donde empieza a afectar nuestra vida, empieza a afectar nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestro día a día. Y esta mujer se encontraba en un tipo de situación de 12 años, desgastada totalmente. Pero lo que ella hace nos va a enseñar a cómo salir,
a cómo enfrentar cuando nos encontramos en situaciones, sea en la salud, sea en nuestra familia, sea en nuestras emociones, sea en nuestra vida personal, en nuestra economía, cómo salir adelante. Y el primer paso es poder creer, poder confiar en Jesucristo. Dice que ella oyó de Jesús. Alguien habrá contado un testimonio, alguien habrá contado lo que hizo Jesús en su vida, en un encuentro, lo que hizo Jesús en su salud. Y ella recibió ese testimonio. Y dice que se le acercó por detrás, en medio de toda esa multitud de gente, y le tocó el manto. Agarró parte de su ropa y ella decía: si yo alcanzo a tocar, aunque sea su ropa, su manto, me sanaré. Ella, frente a la palabra, frente al testimonio de quién es Jesús y de lo que Él puede hacer, decidió creer, decidió recibir. Y es fundamental que nosotros podamos imitar lo que ella hizo, oír la palabra. Cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, cuando hablamos lo que Él hizo, cuando contamos en nuestro trabajo, cuando lo publicamos en nuestras redes, cuando contamos en nuestra casa, nosotros estamos permitiendo que esa palabra, que esa semilla pueda empezar a provocar fe en las vidas de otras personas. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando vos contás las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, ¿cuántos tenemos cosas por las cuales agradecer a Dios? Que vos decís, si no hubiera sido Dios, yo no sé dónde estaría. Levantá tu mano conmigo, ¿no? Todos. Si estamos acá es porque Él se ha revelado. Y cuando vos lo contás, vos estás permitiendo que una persona sin esperanza, totalmente agobiada, desgastada en su condición, allí que está padeciendo, sufriendo, empiece a creer en Jesús. Y es importante que cuando nosotros lo contamos, nosotros podemos confiar en que Dios va a obrar. Esa palabra va a permear el corazón, va a tocar una vida, tarde o temprano. Dios va a hacer su obra. Dice que la palabra de Dios, cuando es hablada, ella va a lograr la tarea por la cual es enviada. Por eso yo tengo que contar mi testimonio, y alguien lo hizo, y se nota que Jesús, al obrar, las personas, ya era parte de esto, de contar, de dar testimonio, y ella oyó lo que Él hacía. Y dice que se acercó a hablar de Jesús. Y qué importante es que nuestra fe pueda estar en Jesús más que en nuestras maneras de pensar. Porque a veces hay pensamientos que condicionan, nos aprisionan, nos evitan poder tener contacto con Jesucristo. Hay pensamientos que están allí dando vuelta a nuestro interior, que nos privan de encontrarnos realmente con Jesús y su poder. Pensamientos como: esta es mi manera de ser, yo soy así. Yo no sé si vos sos de los que dice eso continuamente, pero esa idea, esa manera de pensar, evita que yo pueda encontrarme con Dios. No sé, ella pudiera haber pensado, imagínate, Jairo estaba en una situación dramática y Jairo llegó, se tiró de rodillas: Jesús, por favor, vení conmigo. Ella, con la timidez, empezó simplemente a decir: Señor, yo un pedacito de tu ropa. Y a veces nosotros pensamos, porque yo no soy como el otro, porque yo no tengo, no sé, la onda, la gracia, el carisma, porque no soy extrovertido como tal o cual persona, porque no tengo el contacto que tiene el otro, me limito. Pero esta mujer entendió que se trataba de fe, que se trataba de confiar en quién era Jesús y en lo que ella había oído que podía ser Jesús. Y es fundamental que nuestra fe se libre de estar privada de confiar en nuestra manera de ser y pongamos nuestra confianza en Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sé libre, confiando en Jesús. Líbrate de estar allí aprisionándote.
A veces tenemos expectativas que se tendría que dar de esta manera, de la otra manera. Fíjate que Jairo ya tenía una idea de cómo Jesús se movía, porque Jairo viene y le pide: Jesús, si vos pones tu mano sobre mi hija, ella sana. Jesús, vos hacé esto que siempre hacés. Pero esta mujer no tenía ese criterio. A veces nosotros tenemos ideas rígidas de cómo Dios tiene que hacer. Y estamos con nuestras expectativas al 100%, pensando: Dios tiene que venir a buscarme. Yo estoy esperando que pase de esta manera, de esta forma. Quiero que sea así, quiero que sea así. Pero ella simplemente tenía fe en Jesús. Cuando yo simplifico a tener fe en Jesús, ella dijo: mira, evidentemente acá hay mucha gente, evidentemente hay gente que tiene contactos o prioridades acá por orden de necesidades, pero yo voy a acercarme a Jesús y voy a buscarlo yo. Yo voy a creer. Se hizo cargo y fue al encuentro de Jesús. A veces nos condicionamos por nuestras posibilidades. Bueno, yo no tengo chance, no conozco a nadie, no conozco al doctor, no sé cómo tener palanca en este trabajo. Si estás pasando una situación familiar, mira, mi familia viene así, mi papá fue así, mi esposa es así, mi suegra es así, y empezás a mirar tus posibilidades. Y confiar en Jesús es salir de esa limitación y poner mi confianza en lo que Él es y en lo que Él puede hacer. Cuando yo me conecto a la fe en Cristo, simplifico. Soy libre de posibilidades, de expectativas o de mi manera de ser y enfoco mi convicción. La fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, es una convicción, una determinación en donde los pensamientos tienen mucho que ver. Ella dijo dentro de sí: si yo tan solo pudiera tocar su manto, yo voy a obtener una respuesta. Y se llenó de pensamientos de fe en lo que Jesús puede hacer. Los pensamientos de fe tienen que ver no con mi manera de ser, expectativa o limitación, sino con quién es Él, con lo que yo oigo de lo que Él puede hacer, de su grandeza, su poder. Y a Dios le encanta que nosotros podamos descubrir quién es Él. Dice que esta mujer se acercó a Jesús y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia, ¿qué hizo? Se cortó, se detuvo. Por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Y qué tremendo es saber de que solo en Jesús hay poder de Dios para renovar nuestra esperanza. Cuando nosotros estamos en situaciones de este tipo, como esta mujer, desgastantes, nosotros tenemos que aprender a buscar a Jesús y entender de que en Jesús hay poder. Nosotros tenemos muchas veces una idea de un Jesús histórico, de un Jesús allí que yo sé que Él es mi Señor, lo canto, lo confieso, pero no he experimentado su poder. Y es fundamental que frente a una crisis yo pueda aprender a buscar en Jesús, porque en Él hay poder para renovar esperanzas. 12 años en donde ella se acostumbró. Y qué loco que es cuando nosotros nos acostumbramos a andar mal. No sé si te pasó, viste, en este cambio de clima hay algunos que son alérgicos, ¿no? ¿Y qué haces cuando sos alérgico y ya te acostumbraste a ser alérgico? ¿Qué es lo primero que vas a comprar en estos cambios de clima? Loratadina, ¿no? Pañuelito descartable, ya ni pañuelito descartable, papel higiénico, ¿no? Rollos, ¿no? Ya estás acostumbrado, ya sabes que es así, ¿no? Hay un punto en donde nos acostumbramos a andar mal. Nos acostumbramos a situaciones, a que en mi matrimonio, en mi casa, en mi economía, en mi vida, es lo que hay. Pero esta mujer entendía que en Jesús había poder para cambiar situaciones que eran de larga data.
Y si yo quiero experimentar a Dios, tengo que saber de que en Jesús hay poder para salir de ese tipo de círculo vicioso en el que me encuentro dando vueltas, en no ver soluciones, en avanzar en mi vida espiritual, en avanzar en esta situación emocional, en avanzar en mi situación familiar. Yo tengo que poner la mirada en Jesús y saber de que en Él hay poder. Hay personas que se acercaron un día a Jesús y le quisieron hacer preguntas, que no vamos al caso qué le preguntaron, pero ellos estaban enredados en ideas de cómo asimilar lo espiritual y lo natural. Y Jesús les habla y les dice, ustedes, fariseos, no conocen el poder de Dios. Conocen la palabra, pero no el poder de Dios. Y a veces tenemos situaciones que enhorabuena que llegan a nuestra vida. Que enhorabuena en las que nos encontramos, porque conozco la palabra, conozco que en Jesús hay poder, pero el poder se experimenta, el poder se vive. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo me acuerdo tenía 8 años, llegamos en una situación familiar totalmente desgastante, pero el poder de Dios actuó. Años después, yo puedo ver todo lo que Dios hizo y eso es el poder de Dios obrando en una vida, en una familia, en una historia, en un corazón. Dios lo puede hacer, pero debo confiar. A veces veo la realidad y decir, no, acá ya nos llevamos mal y vamos a llevarnos mal 12 años más. Esta ya es parte de nuestra realidad. Yo soy así, este es mi carácter, es el carácter de mi familia, es así. Y no creo en el poder de Dios para transformarme, renovarme y brindarme una visión de futuro mayor. Y me quedo limitado. Pero esta mujer sabía que en Jesús había poder. Y ella se acercó. Fíjate lo que hizo. Fue y tocó el manto, rompió con formas, maneras en donde limitamos a Dios y creyó que en Jesús había poder. En Jesús hay poder de Dios para salvación. ¿Cuántos lo creemos a eso? Cuando alguien viene perdido en drogas, adicciones, en vicios, en ataduras espirituales, hay poder de Dios para salvación. El Evangelio no es algo para lo cual nosotros tengamos que avergonzarnos. Tengamos que allí tener pena de decir, y bueno, yo creo en el Evangelio es respuestas de Dios para la gente que vive agobiada, angustiada, en medio de cualquier situación que esclaviza. En el Evangelio hay poder de Dios para sanar, liberar, restaurar vidas, corazones, historia. Y no importa quién te ore, no importa si te ponen la mano así, asá o quién lo haga. Lo importante es que vos creas en Jesucristo y Él puede hacerlo a la orilla del río, cuando estamos en la costanera, hoy en esta reunión, en la calle, en cualquier lugar. Jesús desea manifestarse cuando hay alguien que cree en lo que Él puede hacer. Y vos y yo tenemos que salir de la teoría con Jesús y decirle, Señor, yo quiero experimentar tu poder. ¿Cuántos podemos decirle, Señor, yo quiero ver tu poder en mi vida, en mi futuro, en mi mañana, en mi salud, en mi corazón, en mi realidad, en mi familia? Quiero ver tu poder. Si no obra el poder de Dios, vos y yo no tenemos nada. Tenemos conceptos, tenemos ideas, pero Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para cambios, para vida, para cosas que solo Dios puede hacer. Y yo quiero cerrar animándote a que podamos confiar en que Dios puede transformar una vida para siempre. De repente Jesús para la marcha, se detiene. Esta mujer dice, sentí algo. Jesús dice, yo también sentí algo. Nadie entiende nada. El Señor pregunta, ¿quién me tocó? ¿Cómo que quién te tocó? Le dice un discípulo, todos te estamos tocando. No, alguien me tocó porque salió poder de mí. Algo pasó acá. Y esta mujer avergonzada, porque el Señor empieza a mirar así como hace un paneo, tipo Terminator, ¿viste así? Mira como Robocop miraba, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Y todos. Y esta mujer dice que viene y le cuenta la verdad.
Le cuenta lo que había pasado, lo que ella había sentido, lo que le había sucedido. Y Jesús le dice, mira mujer, tu fe te ha salvado. Vas a ser libre a partir de ahora, te vas en paz de tu azote, de esta tu enfermedad. Jesús se detuvo, la reconoció. Y ella no solo fue un evento, porque a veces nosotros pensamos que Jesús o que la iglesia hace actividades, eventos, pero en realidad lo que hace la iglesia es que en todo lugar en donde se mueve un hijo de Dios, Él está queriendo transformar vidas para siempre. Y ella fue transformada en su salud, en su futuro, su calidad de vida mejoró, no solamente un poco, sino para siempre fue transformada. Y yo quisiera invitarte a orar en esta noche para que tu vida, tu salud, tu familia, tus emociones, las cosas a las que tal vez ya nos hemos acostumbrado a padecer, hoy podamos entregarlas al Señor y decirle, Dios, yo simplemente me quiero acercar a vos en fe. Quiero creerte. Quiero abrir la puerta a que haya un milagro en mi corazón. Y Él puede detenerse frente a alguien que le cree. Él puede parar todo lo que hay que hacer para priorizar a alguien que le cree. Alguien que realmente confía en Él, más que en cualquier otra idea que pueda surgir en nuestro interior. En Él, en Jesús.